El sonido de los pasos resonaba sobre el mármol pulido, como si cada uno de ellos recordara a todos quién mandaba allí. El enano magnate, vestido con un traje italiano hecho a medida, avanzaba por la entrada principal de Maison d'Or, la tienda de lujo más exclusiva de la ciudad. Los empleados, acostumbrados a recibir a políticos y celebridades, se miraban entre sí con curiosidad y una ligera burla disimulada. Nadie esperaba que aquel hombre, pequeño en estatura pero imponente en presencia, fuese el cliente más importante del día. Su nombre era Esteban Legrand, un empresario de inversiones internacionales. Su rostro había aparecido en revistas financieras, pero fuera de los círculos de poder pocos lo reconocían sin el contexto del dinero. Lo acompañaban 2 guardaespaldas y una secretaria que revisaba su agenda desde un iPad. La escena se sentía fuera de lugar. Un hombre con nanismo caminando con aire de realeza entre vitrinas que exhibían relojes suizos, bolsos de piel y trajes que costaban lo mismo que un automóvil. «Buenos días, señorita», dijo Esteban a la recepcionista, sin mirar directamente. «Estoy buscando algo exclusivo, no algo que cualquiera pueda pagar». La joven, apenas disimulando una sonrisa, lo midió de arriba abajo. «Por supuesto, señor», respondió, hojeando el catálogo con un tono condescendiente. «Tal vez le interese nuestra sección de accesorios». «Accesorios». La palabra le sonó a insulto. Esteban arqueó una ceja, una de esas expresiones que habían hecho temblar a directores de empresas enteras. «No, querida, no vine por accesorios. Vine por un traje, uno digno de mí». La chica asintió con una sonrisa tensa y se giró hacia otra vendedora. Cuando se alejó unos pasos, murmuró algo apenas audible. «¿Un traje? Tal vez para un muñeco». El comentario encendió una chispa en el aire. 2 clientes cercanos rieron por lo bajo. Uno de ellos, un joven alto de cabello engominado, comentó: «Quizás busque la sección infantil». Esteban escuchó cada palabra. Fingió no hacerlo. Su secretaria, incómoda, bajó la vista, pero él mantuvo el paso firme hacia el sector principal de trajes. Cada vez que alguien se reía, sentía una vieja herida abrirse en su interior, la misma que lo había acompañado desde niño, la del desprecio disfrazado de humor. El encargado del área, un hombre de unos 50 años, se acercó con sonrisa de ocasión. «Bienvenido a Maison d'Or, señor», dijo esperando un nombre. «Legrand», respondió él con frialdad. «Quiero un traje de la colección imperial». El gerente frunció el ceño. «Oh, esa colección está reservada para clientes selectos. Requiere una acreditación especial o membresía platino». Esteban metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una billetera de piel negra. De ella extrajo una tarjeta del mismo color, tan discreta que parecía absorber la luz. No tenía logotipo visible, solo un número dorado grabado a mano. «¿Esto servirá?», preguntó con calma. El gerente tomó la tarjeta y la sostuvo entre los dedos, tratando de disimular la sorpresa. Su rostro cambió apenas un segundo, lo suficiente para que su sonrisa forzada se volviera nerviosa. «Por supuesto, señor Legrand. Esta tarjeta le da acceso completo. Permítame traerle un expreso mientras preparamos las opciones más exclusivas». Mientras el gerente desaparecía tras una puerta lateral, las risas de los curiosos seguían flotando en el aire. Una mujer elegante murmuró: «Mira cómo se lo cree. Seguro es falsa». Esteban respiró hondo, observando su reflejo en el cristal. En el fondo de esa imagen, veía al niño que había sido rechazado en la escuela, al adolescente que no conseguía trabajo por no inspirar confianza, al joven que juró que un día todos tendrían que mirarlo hacia arriba, aunque eso significara construir su imperio sobre cimientos de soledad. Su secretaria se inclinó hacia él. «Señor, ¿quiere que le diga algo al personal?». «No», respondió sin mirarla. Las palabras sobran cuando el poder habla solo. Pasaron unos minutos. El gerente regresó con una bandeja plateada, un café humeante y 3 trajes cubiertos por fundas de seda. «Estos son de la línea Imperial Privé, piezas únicas, hechas a mano en Florencia. Nadie más en el país las posee». El enano magnate observó los trajes con ojo crítico. El primero era gris perla, el segundo azul medianoche,
El tercero negro con hilos dorados tan finos que solo la luz directa los revelaba. «Me quedaré con el negro», dijo él. «Excelente elección, señor Legrand», dijo el gerente con reverencia. «Si lo desea, puede probárselo en nuestra sala privada». Mientras caminaban hacia el probador, los murmullos continuaban. Alguien bromeó que el traje le quedaría como una túnica. Otro susurró que seguro pagaría con una tarjeta de juguete. Esteban no reaccionó. No necesitaba hacerlo. El mármol bajo sus pies y el aire cargado de perfume caro hablaban por él. Dentro de la sala privada, los espejos multiplicaban su figura una y otra vez. Se quitó el saco, se midió frente al cristal, y por primera vez en mucho tiempo se vio más cansado que poderoso. La arrogancia era una armadura, pero también un peso. El gerente tocó la puerta suavemente. «Señor Legrand, ¿quiere que procedamos con la confirmación del pago? Solo necesitamos validar la tarjeta». «Hágalo», respondió sin emoción, «pero le sugiero que lo haga personalmente. No todos los días se procesa una tarjeta como esa». El hombre asintió y salió, sosteniendo la tarjeta con extremo cuidado, sin saber que en los próximos segundos su mundo y el de todos en esa tienda daría un giro que ninguno olvidaría. Pero lo que estaba a punto de descubrir el gerente lo cambiaría todo. El gerente caminaba hacia la oficina del fondo con la tarjeta negra entre las manos, sin saber si lo que sostenía era una joya o una broma de mal gusto. Aquella tienda había visto desfilar a ministros, deportistas y estrellas de televisión, pero nunca a un hombre como ese. Demasiado seguro de sí mismo para ser un farsante, pensó. Sin embargo, algo en su interior pedía confirmación. Mientras tanto, en la sala principal, los murmullos se transformaron en risas abiertas. Una de las vendedoras, la misma que había sugerido la sección infantil, fingía hablar por teléfono para disimular su diversión. «¿Lo viste? Con ese tamaño y esa actitud», dijo a media voz. «Seguro la tarjeta es de cartón pintado». Dos clientes rieron. Uno, un joven de chaqueta blanca, añadió: «En mi país tenemos un dicho. Los pequeños se creen gigantes cuando tienen una moneda en el bolsillo». Esteban los miró de reojo. No necesitaba escuchar el resto para entender. Había aprendido, desde hacía mucho, que el dinero no compra respeto, solo silencio. Pero ese día, ni siquiera el silencio le concedían. La secretaria nerviosa susurró: «Señor, tal vez deberíamos irnos. No vale la pena soportar esto». Él sonrió con una calma inquietante. «Tranquila, Julia. Hoy no vine a comprar un traje. Vine a medir a las personas». El aire se volvió denso. En la oficina del fondo, el gerente insertó la tarjeta en el lector. La pantalla titiló. Luego mostró un mensaje inesperado. «Autenticación directa requerida. Contacte con la línea ejecutiva». El hombre tragó saliva. Marcó el número y esperó. «Línea ejecutiva Black Centurion. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Sí, habla Mauricio Santillán, gerente de Maison d'Or. Estoy validando una tarjeta negra a nombre de...». Miró el relieve dorado. «Esteban Legrand». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Señor Legrand, ¿está usted seguro de que es él en persona?», preguntó la voz, de inmediato más respetuosa. «Sí, por supuesto». «Entonces no necesita validación, señor Santillán. El señor Legrand es uno de nuestros clientes diamante. Tiene autorización ilimitada en toda la red». El gerente sintió un escalofrío. «Autorización ilimitada». Cerró la llamada y respiró hondo. De repente, todas las risas en el salón le parecieron ecos de una vergüenza inminente. Regresó apresurado, sosteniendo la tarjeta con ambas manos como si fuera una reliquia. Al verlo, Esteban apenas levantó la mirada. «¿Todo bien con la verificación?», preguntó con frialdad. «Sí, por supuesto, señor Legrand. Solo necesitábamos una confirmación de seguridad. Sus credenciales son excepcionales». Las vendedoras, al notar el cambio en la actitud del gerente, empezaron a sospechar. La que se había burlado se acercó, intentando recomponer la sonrisa. «Señor, si desea, puedo ayudarle personalmente con las medidas del traje. Tenemos un sastre disponible ahora mismo». Esteban la observó. Su mirada era tranquila, pero en sus ojos había una mezcla de desdén y poder contenido. «¿No eras tú la que dijo que buscara la sección infantil?», preguntó sin elevar la voz.
Ella palideció. Fue un malentendido, señor. Los malentendidos ocurren cuando la boca habla más rápido que la mente, dijo él con un tono tan frío que cortó el aire. Pero tranquilo, todos aprendemos. Algunos aprenden a coser, otros aprenden a callar. El silencio fue absoluto. Incluso los clientes que antes reían ahora fingían mirar las vitrinas. La tensión era palpable, y sin embargo, Esteban no parecía satisfecho. Algo dentro de él disfrutaba del poder de invertir las tornas, de ver a quienes lo despreciaban encogerse ante él. El gerente intentó romper el silencio. Señor Legrand, permítame decirle que estamos honrados con su presencia. Si hay algo que podamos hacer para compensar cualquier inconveniente, compensar, repitió él lentamente. Dime, Mauricio, ¿cómo se compensa la humillación? El gerente no supo qué responder. Quizás con respeto, dijo finalmente. Esteban asintió, pero su sonrisa no era amable. El respeto no se pide, se impone. Y ustedes acaban de recordarme por qué el poder existe, para poner en su lugar a quienes olvidan mirar más allá de las apariencias. Mientras hablaba, tomó su teléfono y realizó una llamada. Enrique, cancela la orden del yate. Sí, la de Atlantis. En su lugar, quiero que compres Maison d'Or. Completa la adquisición hoy mismo. Sí, la cadena completa. Colgó con serenidad y observó al gerente. Creo que ahora trabajaremos juntos, Mauricio. Espero que la próxima vez tus empleados recuerden cómo tratar a los clientes. El hombre lo miraba con una mezcla de asombro y miedo. Está diciendo que acabo de comprar la tienda, interrumpió Esteban con voz firme. Y te sugiero que prepares los papeles para una reunión mañana. Las vendedoras se quedaron mudas. Una de ellas soltó el bolígrafo que sostenía. Nadie se movía. Solo el sonido del aire acondicionado llenaba el vacío. Esteban caminó hacia la salida, y antes de irse, se detuvo frente a la joven recepcionista. Gracias por su atención, dijo. Su sonrisa falsa fue el mejor recibimiento que he tenido hoy. La mujer se quedó paralizada. Julia, su secretaria, lo seguía en silencio, sin saber si admirarlo o temerlo. Al salir a la calle, la luz del atardecer bañó su rostro. Por un instante, bajo la superficie de su orgullo, se adivinaba algo más profundo, una tristeza vieja, casi olvidada. ¿De verdad va a comprar la tienda, señor?, preguntó Julia, aún incrédula. Él no respondió. Solo observó el reflejo del edificio en la vitrina. En esos ojos diminutos y cansados había un destello que nadie comprendía del todo, no de venganza, sino de vacío. Porque aunque había ganado otra vez, algo dentro de él seguía perdiendo. Pero lo que Esteban no imaginaba era que esa misma noche, el poder que tanto amaba empezaría a derrumbarse. La noche cayó sobre la ciudad con un aire de elegancia artificial. Las luces de los rascacielos titilaban como si celebraran el triunfo de un solo hombre. Esteban Legrand, el enano magnate que esa tarde había comprado una de las cadenas de lujo más prestigiosas de Europa solo para dar una lección. En su penthouse de cristal, el silencio era tan perfecto que resultaba incómodo. Julia, su secretaria, lo observaba mientras servía un whisky en un vaso de cristal grueso. «Felicidades, señor», dijo con voz contenida. En menos de una hora, pasó de ser un cliente humillado a dueño de toda la empresa. Esteban bebió un sorbo sin responder. Desde el ventanal, veía la ciudad extendiéndose como un tablero de ajedrez. «No fue una victoria», dijo al fin. «Fue una corrección. El mundo necesita recordatorios de vez en cuando». Julia asintió, aunque en sus ojos había preocupación. Había trabajado con él por más de 5 años. Sabía que su jefe no celebraba nada, solo acumulaba conquistas como quien colecciona cicatrices. «¿Y qué va a hacer con los empleados que lo trataron mal?», preguntó con cautela. Esteban sonrió, esa sonrisa tensa que nunca llegaba a los ojos. «Nada. El miedo es un maestro más eficiente que el castigo». El silencio volvió, pero esta vez no era cómodo. En la esquina del salón, una fotografía enmarcada mostraba a Esteban junto a un hombre mayor, su padre. El parecido era innegable, aunque el gesto de ambos era opuesto. El padre sonreía con serenidad, Esteban con orgullo. Esa imagen era la única que no había reemplazado por arte moderno o premios empresariales. Esa noche,
Mientras Julia se despedía y los guardaespaldas cerraban las puertas, Esteban quedó solo. Se acercó a la fotografía, la sostuvo unos segundos y murmuró: «Tú no lo entiendes, viejo. En este mundo nadie respeta al débil». Dejó el marco sobre la mesa y se dirigió a su despacho. Encendió el monitor principal para revisar las cuentas de la adquisición. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una notificación parpadeando en rojo. Transacción pendiente. Autorización bloqueada por auditoría externa. Frunció el ceño. ¿Bloqueada?, susurró. Imposible. Tomó el teléfono y marcó a Enrique, su asistente financiero. «¿Qué pasa con la compra de Maison d'Or?» «Eso mismo iba a llamarle, señor. Hay un problema con la transferencia. El sistema bancario detectó un movimiento sospechoso. Dicen que alguien accedió a sus fondos hace una hora, desde una ubicación no registrada». «¿Una hora?», repitió él mirando el reloj. Justo cuando estábamos en la tienda, por primera vez en mucho tiempo, una sensación helada recorrió su espalda. «¿Cuánto dinero estamos hablando?», preguntó. «Todo, señor. Todas las cuentas están en revisión». El silencio fue brutal. Esteban apretó el teléfono, respirando con dificultad. «Cierra todas las operaciones. Ahora. Y averigua quién fue». Colgó. Se quedó inmóvil frente a la pantalla, viendo cómo el color rojo se multiplicaba entre las cifras. Era como si su imperio se desmoronara en tiempo real. Esa misma noche, en los noticiarios financieros, comenzaron a circular rumores. El magnate Legrand bajo investigación por fraude internacional. Nadie sabía de dónde había salido la información, pero se propagó con la velocidad del fuego. Julia lo llamó alarmada. «Señor, los medios están diciendo que usted desvió fondos de inversión». «Mentiras», gruñó él. «Alguien me quiere ver caer». Mientras hablaban, un correo electrónico apareció en su pantalla. El remitente no tenía nombre, solo una dirección extraña: trutemaisondor.com. El asunto decía: «La venganza no siempre se compra». Abrió el mensaje. Dentro había un solo video adjunto. Lo reprodujo. La imagen mostraba la cámara de seguridad de la tienda, grabando el momento exacto en que humillaba a la vendedora. Su tono, su mirada, la frialdad en sus palabras. Todo estaba ahí. El video terminaba con una voz femenina clara y tranquila. A veces el verdadero lujo es la humildad. Esteban se quedó paralizado. Esa voz la reconocía. Era la de la mujer que había despreciado horas antes. Intentó rastrear el origen del mensaje, pero el sistema lo bloqueó. En la esquina de la pantalla apareció un texto en rojo: «Archivo eliminado permanentemente». Su respiración se aceleró. El whisky seguía intacto sobre la mesa, pero su mano temblaba. «¿Cómo es posible?», murmuró. «¿Quién se atrevería?». Miró otra vez el correo, aunque ya no había nada que abrir. La pantalla quedó en negro, y por un segundo vio su reflejo distorsionado en el cristal. Por primera vez, el enano magnate no se reconoció. Llamó a Julia. «Consígueme el nombre de esa vendedora. Quiero saber todo de ella». «¿Para qué, señor?». «Porque nadie me humilla y vive para contarlo». Julia dudó un instante. «Señor, tal vez esto no sea solo un ataque. Tal vez sea una advertencia». «Advertencia», repitió él, irónico. «Las advertencias son para los débiles. Yo hago historia». Colgó, pero sus palabras no sonaban tan firmes como antes. En el reflejo del ventanal, su figura se veía pequeña frente a la inmensidad de la ciudad, como si el poder que tanto defendía comenzara a desvanecerse en el aire. Afuera, un trueno retumbó a lo lejos. Dentro, la luz parpadeó un segundo. Esteban alzó la vista y por un instante juraría haber visto su propia sombra moverse antes que él, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. La mañana siguiente amaneció gris, y por primera vez en muchos años, Esteban Legrand no despertó con la certeza de dominar su mundo. El teléfono no dejaba de sonar, pero cada llamada traía una noticia peor que la anterior. Su banco había congelado las cuentas. La prensa exigía declaraciones, y los socios con los que solía brindar en cenas de gala ahora evitaban pronunciar su nombre. De pie frente al espejo, con el mismo traje que había comprado la tarde anterior, Esteban ya no veía al enano magnate, sino a un hombre diminuto rodeado de fantasmas. Su reflejo le devolvía la mirada con ironía.
«¿Y ahora qué harás, rey del mármol y la arrogancia?», murmuró para sí. «¿A quién mandarás a callar esta vez?». Tocaron la puerta del penthouse. Julia entró con el rostro pálido, sosteniendo una carpeta. «Señor, los informes de seguridad encontraron el origen del hackeo». «¿Quién fue?», preguntó sin levantar la vista. «No fue un hacker, señor. Fue una transferencia interna. Alguien dentro de su propia compañía accedió a las cuentas». Esteban giró bruscamente. «¿Interna? ¿Quién tiene autorización para eso?». Julia bajó la mirada. «Usted y su padre». El silencio se quebró. Esteban dio un paso atrás. «Eso es imposible. Mi padre murió hace 8 años. Lo sé, señor. Pero el sistema usó su código personal. Alguien lo reactivó desde una sucursal en Marsella. La ira se transformó en algo más profundo. Miedo. Un miedo que hacía tiempo no sentía. Recordó el día en que su padre le había cedido el control del negocio familiar. No olvides que el poder sin compasión destruye más que la pobreza, le había dicho. Pero Esteban nunca escuchó. Julia dejó la carpeta sobre el escritorio. «¿Hay algo más?». Dudó unos segundos. «La vendedora de la tienda desapareció». «¿Cómo que desapareció?». «Renunció esa misma noche. Nadie sabe dónde está. Pero según los registros, antes de irse, habló con alguien del banco que bloqueó sus fondos». Esteban apretó los puños. «Entonces ella me tendió una trampa». Sin esperar más, tomó su abrigo y salió del penthouse. Su chofer lo esperaba en el garaje, pero él ordenó: «No conduzcas. Quiero hacerlo yo». El coche negro cruzó las avenidas como una sombra. La lluvia comenzaba a caer fina, empañando los vidrios. Mientras conducía, la rabia y la confusión se mezclaban en su mente. Todo lo que había construido con control, precisión y miedo, ahora se escapaba entre los dedos. Llegó a Maison d'Or. La tienda estaba abierta, pero el ambiente era distinto. No había música, ni perfumes, ni sonrisas falsas. El gerente, Mauricio, se acercó con expresión de nerviosismo. «Señor Legrand, no esperaba verlo hoy». «¿Dónde está ella?», exigió. «¿Quién, señor?». «La vendedora que me atendió ayer. Quiero su nombre, su dirección, todo». Mauricio vaciló. «Se llamaba Clara Valdés, pero no dejó dirección. Solo una carta para usted». Le entregó un sobre sellado. El logotipo de la tienda brillaba en relieve dorado. Esteban lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja escrita a mano. A veces uno no humilla a los demás, sino a sí mismo sin darse cuenta. No quería venganza, solo que mirara más allá del espejo. Usted no perdió su dinero, solo perdió el respeto de sí mismo. «Clara». Esteban respiró con dificultad. Sus ojos recorrieron las líneas una y otra vez, como si las palabras fueran cuchillas. La carta cayó al suelo y en ese momento la puerta de la tienda se abrió. Entraron 2 agentes con insignias doradas. «¿Esteban Legrand?», preguntó uno de ellos. «Está usted bajo investigación por presunto lavado de activos y evasión fiscal». Los empleados quedaron paralizados. Mauricio retrocedió sin saber qué hacer. Esteban no opuso resistencia. Solo alzó la cabeza con un orgullo desgastado. «¿Tienen idea de con quién están hablando?». «Con un hombre que necesita abogados». «No admiración», respondió el agente. Mientras lo escoltaban hacia el auto policial, los clientes que ayer lo habían despreciado miraban desde las vitrinas. Algunos grababan con sus teléfonos, otros susurraban, y una mujer murmuró: «El que humilla, termina humillado». Esteban escuchó esa frase y cerró los ojos. El sonido de los flashes lo cegaba. En el asiento trasero del coche, el vidrio empañado reflejaba su rostro cansado. Julia lo esperaba fuera del edificio, pero no se atrevió a acercarse. Horas después, en la estación, un oficial le permitió hacer una llamada. Marcó el número de Julia. «Necesito que retires el retrato de mi padre del despacho. No quiero que nadie lo vea ahí». «¿Por qué, señor?». «Porque él tenía razón, y yo no supe escucharlo». La llamada se cortó. Esteban apoyó la cabeza contra la pared fría de la celda temporal. El silencio era su única compañía. Por primera vez en su vida, nadie lo obedecía, nadie lo temía. Solo quedaba él, su reflejo y la culpa. Las horas pasaron lentas. La lluvia golpeaba el techo metálico. De pronto, el guardia abrió la puerta y le entregó un sobre. «Esto llegó para usted, sin remitente. Adentro, una fotografía.
La misma Clara Valdés, sonriente, junto a un hombre mayor que Esteban reconoció al instante. Su padre. En el reverso, una nota. Su padre ayudó a pagar mis estudios cuando yo era niña. Dijo que usted algún día aprendería lo que significa el verdadero valor. Hoy por fin lo hizo. Las lágrimas, contenidas durante años, comenzaron a deslizarse por su rostro. Intentó contenerlas, pero ya era tarde. El orgullo se había derrumbado. Por primera vez en su vida, entendió lo que era sentirse pequeño de verdad. Las horas en el calabozo se convirtieron en un vacío sin tiempo. El enano magnate, que una vez había gobernado imperios financieros, ahora compartía silencio con el eco de sus propios errores. No había escoltas, ni trajes italianos, ni asistentes revisando su agenda. Solo una cama metálica, una luz parpadeante y el sonido constante del agua goteando desde una tubería oxidada. El poder, que antes le daba identidad, se había disuelto, y en su lugar quedaba una soledad que dolía más que la pérdida del dinero. Al tercer día, Julia fue autorizada a visitarlo. Al verlo, casi no lo reconoció. Su barba crecida y los ojos apagados mostraban a un hombre derrotado. Ella se acercó con cautela. «Señor, los abogados dicen que el tribunal podría dejarlo libre bajo fianza, pero tendrá que entregar todas sus propiedades mientras dure la investigación». Esteban asintió lentamente. «Déjalas. Ya no significan nada». Julia se sentó frente a él. «Clara Valdés llamó esta mañana». El nombre lo golpeó como un relámpago. «¿Qué quiere?», preguntó con voz áspera. «No quiere nada. Solo dijo que sabía que usted necesitaba hablar con alguien. No con un abogado, ni con un empleado. Con una persona». Esteban guardó silencio. No estaba acostumbrado a necesitar, pero algo en su interior, quizás lo último que quedaba de humanidad, lo impulsó a decir: «Dile que venga». 2 días después, la puerta del despacho provisional se abrió. Clara entró sin temor. Llevaba un abrigo gris sencillo y el cabello recogido. A diferencia de aquella tarde en la tienda, sus ojos no reflejaban rencor, sino compasión. «Así que el magnate también tiene sombras», dijo con voz tranquila. Esteban sonrió con tristeza. «Y usted tiene un talento para aparecer donde más duele». Ella lo observó con calma. «No vine a lastimarlo, sino a recordarle algo que parece haber olvidado. No todos los que son pequeños lo son por fuera». «¿Y qué sabe usted de mí?», preguntó, intentando mantener su vieja autoridad. «Lo suficiente», respondió ella. «Sé que su padre me pagó la universidad cuando era una niña pobre. Dijo que usted lo había olvidado, que solo pensaba en subir. Y tenía razón. Subió tanto que dejó de ver a la gente que lo miraba desde abajo». Esteban bajó la mirada. Por primera vez, no encontró palabras que lo defendieran. «No quise hacerle daño aquel día. Supongo que ya me acostumbré a pensar que la gente me juzga antes de hablar». «Tal vez», dijo Clara, «pero ese día no fue el mundo quien lo juzgó. Fue usted quien juzgó primero». El silencio entre ambos fue denso, pero no hostil. Clara se levantó y caminó hasta la ventana del despacho. «¿Sabe? Cuando lo vi en la tienda, recordé lo que su padre solía decirme. Esteban es más fuerte de lo que cree, pero su fuerza lo hará frágil si no aprende a amar. Y tuve miedo de que nunca lo hiciera». Esteban apretó los puños. «Mi padre siempre creyó que el amor podía curar la arrogancia». «Y tenía razón», respondió ella, «porque el amor es lo único que no se compra». Por un instante, el silencio se transformó en un puente entre 2 mundos, el de la soberbia y el del perdón. Esteban respiró profundamente. «No puedo pedirle que me perdone. No tiene que hacerlo», dijo Clara suavemente. «Solo asegúrese de no volver a humillar a nadie para sentirse grande. La vida ya se encargó de recordarle lo que realmente importa». Ella se marchó sin decir adiós, pero sus palabras quedaron flotando en la habitación, como una oración silenciosa. Semanas después, el tribunal desestimó parte de las acusaciones. Los auditores comprobaron que el supuesto fraude había sido una maniobra para desacreditarlo, pero aún así, su reputación estaba destruida. Las empresas se alejaron, los socios lo olvidaron, y la prensa ya no lo llamaba magnate, sino el hombre caído del trono. Cuando salió en libertad, nadie lo esperaba en la puerta. Solo Julia,
con una maleta y una mirada firme. «¿A dónde iremos, señor?», preguntó. «A ningún lugar», dijo él. «Ya no hay nosotros, Julia. Tú mereces trabajar con alguien que aún crea en el éxito». Ella asintió, conteniendo las lágrimas. «¿Y usted qué va a hacer?». Esteban miró el horizonte gris. «Aprender a empezar desde abajo. Esta vez, sin mármol ni oro». Esa misma tarde, se dirigió a un pequeño barrio en las afueras de la ciudad. Allí, un grupo de jóvenes trabajaba en un taller comunitario que enseñaba oficios a personas con discapacidad. Clara estaba allí, ayudando a organizar materiales. Al verlo, los demás se detuvieron. Él se acercó despacio. «No vine a pedirle trabajo», dijo con humildad. «Solo vine a aprender a trabajar de nuevo». Clara lo miró en silencio. Luego, asintió. «Entonces empiece por limpiar el suelo. Aquí todos lo hacemos». Él tomó la escoba sin decir palabra y comenzó a barrer. Cada movimiento era una confesión, cada trazo una disculpa. Los jóvenes lo miraban con respeto, no por su nombre ni su pasado, sino porque lo veían sudar igual que ellos. Y por primera vez en muchos años, Esteban Legrand sintió que el aire olía a paz. Mientras terminaba de limpiar, el sol de la tarde entró por la ventana y bañó su rostro. En ese instante, recordó las palabras de su padre y entendió al fin lo que nunca había querido escuchar. Pero el destino aún tenía una última lección para él. Pasaron los meses, y la ciudad, que alguna vez había sido su reino, se volvió un paisaje lejano que solo observaba desde la distancia. Esteban Legrand, el enano magnate, ya no vivía en áticos de cristal, ni usaba relojes de oro. En su lugar, despertaba cada mañana en una pequeña habitación junto al taller comunitario, donde enseñaba a jóvenes con discapacidad a emprender. Su traje de diseñador había sido reemplazado por una simple camisa blanca y unos pantalones gastados, pero, paradójicamente, nunca se había sentido más libre. El taller se había convertido en su refugio. Allí no había títulos ni jerarquías, ni tronos invisibles, solo risas, esfuerzo y manos llenas de dignidad. Clara lo observaba a veces desde la distancia, sin decir nada. Había aprendido que algunas almas no necesitan sermones, sino tiempo. Una tarde, mientras reparaban unas sillas, uno de los jóvenes, un chico llamado Daniel, se le acercó. «Don Esteban, ¿es cierto que usted antes era rico?», preguntó con ingenuidad. Él sonrió, limpiándose las manos llenas de polvo. «Digamos que tenía dinero, pero no era rico». «¿Y cuál es la diferencia?», insistió el muchacho. «El dinero se guarda en el banco», dijo Esteban mirando el horizonte. «La riqueza se guarda aquí», y se tocó el pecho. El chico asintió sin entender del todo, pero esa respuesta bastó. Los demás siguieron trabajando, y el sonido de los martillos y las risas llenó el aire como una melodía humilde. Más tarde, mientras el sol se escondía tras los tejados, Clara se acercó con una taza de café. «Nunca imaginé verlo aquí», dijo con una sonrisa tranquila. «Cuando lo conocí, creí que era incapaz de mirar a los demás». «Tal vez lo era», admitió él. «Pero uno no cambia hasta que el espejo deja de mostrar lo que quiere ver y empieza a mostrar lo que necesita ver». Ella se sentó a su lado. «¿Y qué ve ahora Esteban Legrand?». «Veo a un hombre pequeño que por fin entendió que no necesita ser grande para tener valor». El silencio entre ambos fue suave, casi cálido. Las sombras del atardecer los envolvieron como un velo dorado. Clara lo miró con ternura. Su padre estaría orgulloso. Él bajó la mirada, conteniendo la emoción. «Ojalá pudiera decírselo. Tal vez ya lo sabe», susurró ella. Esa noche Esteban regresó a su habitación. Sobre la mesa, la fotografía de su padre seguía allí, limpia, intacta, como si el tiempo la hubiera perdonado. Se sentó frente a ella y habló en voz baja. «Tenías razón, viejo. No hay gloria en la soberbia, ni grandeza en el desprecio. Solo vacío. Pero ahora entiendo lo que quisiste enseñarme». Apagó la luz y se quedó observando por la ventana. Afuera, los jóvenes reían. Clara conversaba con algunos de ellos y el taller brillaba bajo las farolas. En ese momento, comprendió que no había perdido nada. Solo había sido despojado de lo que le impedía ver la verdadera riqueza. Días después, un periodista local visitó el lugar para hacer un reportaje sobre el programa social. Al ver a Esteban,
quedó sorprendido. ¿Usted es el famoso Legrand? El magnate caído. Esteban sonrió con serenidad. No, ya no soy ese hombre. ¿Y cómo debería presentarlo en el artículo? Solo escriba que aquí trabaja un hombre que un día tuvo todo y aprendió que tenerlo todo no sirve de nada si el alma está vacía. El periodista asintió, conmovido. Esa noche, antes de dormir, Clara entró en el taller para apagar las luces. Lo encontró sentado, revisando unos planos viejos. «¿Qué hace despierto todavía?», preguntó ella. «Pensaba en abrir una nueva sala», respondió. «Un lugar donde cualquiera pueda aprender sin miedo a ser juzgado. Lo llamaré la Casa del Valor». «¿Por su valor o por el de los demás?», preguntó ella con una sonrisa. «Por ambos», contestó. «Porque el verdadero valor no está en el dinero ni en la altura. Está en el corazón dispuesto a servir». Ella se quedó en silencio. Luego, sin decir una palabra, le tocó el hombro con suavidad. Esa noche no hubo promesas, ni discursos, ni arrepentimientos. Solo dos almas que se entendían sin necesitar más palabras. El amanecer llegó dorado, bañando las paredes del taller con luz nueva. Los jóvenes empezaron a llegar, riendo, saludando, llenando el espacio de vida. Esteban los observó desde la puerta con una sonrisa sincera, la primera en muchos años. «Buenos días», dijo en voz alta. «Buenos días, don Esteban», respondieron todos al unísono. Y por un instante, el mundo pareció en paz. Allí, en aquel taller humilde, el hombre que lo tuvo todo descubrió el tesoro más grande, la humildad. Y así, el enano magnate comprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el tamaño del corazón capaz de reconocer sus errores.